Existe un tipo de dolor que casi nadie reconoce, porque no es ruidoso, no explota de una sola vez y no deja una escena evidente, sino que se acumula lentamente en el alma de quienes fueron descartados sin explicación, reemplazados sin despedida y olvidados como si nunca hubieran sido importantes. No es la herida de una gran caída, sino la herida de haber dado todo y aún así haber sido apartado, de haber sido útil mientras convenía y silenciosamente removido cuando ya no encajabas en los planes de otros. Tal vez un día te dijeron que eras necesario, que contaban contigo, que tu presencia hacía la diferencia, y con el paso del tiempo comenzaron a llamarte menos, a escucharte menos, a mirarte, como si tu profundidad incomodara, como si tu sensibilidad fuera un problema, y como si tu forma de ser ya no tuviera lugar. Y lo que más dolió no fue solo el rechazo humano, sino la sensación de que el cielo guardó silencio justo cuando más necesitabas una señal, una defensa, una intervención clara que dijera que no estabas equivocado, que no eras el problema, que no merecías ser tratado de esa manera. Muchos de los que están escuchando esto cargan un cansancio que no se explica con palabras simples, un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma, de haber soportado demasiado tiempo la incomprensión, la humillación silenciosa, la soledad forzada y la constante sensación de no encajar en ningún lugar. Si desde niño sentiste que eras diferente, si siempre tuviste la impresión de ver más allá de lo evidente, de sentir más profundamente, de no adaptarte a estructuras rígidas ni a relaciones superficiales, entonces escucha con atención lo que voy a decirte ahora, porque no es una frase bonita ni una promesa vacía. Tú no fuiste descartado, tú fuiste separado. El sistema no te rechazó por error, ni la vida se equivocó contigo, ni Dios se distrajo mientras eras apartado. Lo que ocurrió fue una separación deliberada, silenciosa y estratégica, porque aquello que estaba siendo preparado para ti no podía nacer en medio de miradas equivocadas ni crecer bajo manos que no sabían honrar tu esencia. El silencio de Dios no fue abandono, fue resguardo, fue protección, fue un retiro necesario para evitar que te rompieran antes de tiempo y para que lo que Él estaba formando en ti madurara lejos del ruido, de la envidia y de la manipulación. Este mensaje no es para todos. No fue hecho para convencer multitudes ni para agradar a quienes buscan entretenimiento espiritual, sino para los elegidos, para aquellos que fueron dejados atrás, para los que caminaron solos, para los que casi se rindieron, pero nunca dejaron de creer, aun cuando ya no sabían cómo seguir creyendo. Y hoy el cielo rompe el silencio para decir algo muy claro y muy serio. Aquellos que te descartaron van a sorprenderse con lo que Dios va a hacer. No por venganza, no para humillarlos, sino porque la revelación de quién eres y de lo que portas no podrá seguir siendo ocultada. Y cuando eso suceda, muchos entenderán demasiado tarde que no estaban desechando a alguien común, sino apartando a alguien marcado. Si esta palabra está tocando algo profundo en ti, si sientes que no llegaste hasta aquí por casualidad, escribe ahora mismo en los comentarios: «Eu soy elegido cuando te descartaron». Algo invisible comenzó cuando te descartaron. No fue un accidente ni una casualidad social, aunque así lo hayan disfrazado. No fue simplemente una mala decisión de otros, ni una consecuencia lógica de circunstancias externas. En el plano visible parecía pérdida, parecía rechazo, parecía final. Pero en el plano invisible algo mucho más profundo había comenzado. Porque hay personas que son apartadas para ser destruidas, y hay personas que son apartadas para ser preservadas.
La diferencia no se nota en el momento del dolor, sino en el propósito que se activa después del silencio. Muchos de los elegidos no fueron rechazados de manera violenta, sino de forma sutil, casi elegante. Dejaron de llamarte, dejaron de consultarte, dejaron de incluirte. No te confrontaron, no te explicaron, no te dieron un cierre, simplemente te fueron borrando, como si tu presencia hubiera sido útil solo por una temporada. Y eso confunde el alma, porque el rechazo sin explicación es una de las heridas más profundas que existen. Hace que la mente busque fallas, que el corazón se culpe y que el espíritu se canse de preguntarse ¿qué hizo mal? Pero aquí hay una verdad que casi nadie se atreve a decirte. Muchas veces no te descartaron por debilidad, sino por percepción. Percibieron algo en ti que no podían controlar, una profundidad que no sabían manejar, una sensibilidad que no encajaba en estructuras superficiales, una conciencia que no aceptaba juegos sucios ni acuerdos vacíos. Desde temprano, tu sola presencia incomodaba, no porque hablaras demasiado, sino porque veías demasiado. No porque hicieras ruido, sino porque tu silencio revelaba verdades que otros preferían ignorar. Y cuando alguien así permanece en un sistema que se sostiene sobre apariencias, tarde o temprano, ese sistema intenta expulsarlo. Por eso el descarte fue el primer filtro. No todos pasan por ahí. No todos soportan ese tipo de soledad. No todos sobreviven a la etapa donde nadie te defiende, nadie te valida y nadie reconoce lo que cargas por dentro. En ese momento, mientras tú pensabas que todo se estaba cayendo, el cielo estaba observando quién se quedaba contigo cuando ya no había nada que ofrecer. Y muchas veces la respuesta fue dura: casi nadie. Pero eso también era parte del proceso. Porque Dios no construye destinos elevados en medio de multitudes equivocadas. Hay llamados que requieren desierto, silencios prolongados y etapas donde la única voz que queda es la interna, esa que te obliga a mirarte sin títulos, sin aplausos y sin máscaras. El descarte no fue el final de tu historia. Fue la puerta de entrada a una etapa donde dejaste de depender de la validación externa y comenzaste, aunque no lo supieras, a ser sostenido por algo más alto. Mientras ellos pensaban que te estaban dejando atrás, tú estabas siendo apartado de contaminaciones que te habrían destruido más adelante. Relaciones que parecían oportunidades, lugares que parecían estabilidad, caminos que parecían correctos, pero que no honraban tu espíritu. Por eso dolió tanto, porque no se trataba solo de perder personas, sino de perder versiones de futuro que habías imaginado. Y aún así, hoy sigues aquí. Cansado, sí. Herido, también, pero intacto en lo esencial. Y eso no es casualidad. El descarte fue la señal de que algo invisible había comenzado a moverse a tu favor, aunque en ese momento todo pareciera ir en tu contra. Si mientras escuchas esto, sientes que describe tu historia, no respondas con prisa. Permite que la verdad se asiente. Y cuando estés listo, escribe en los comentarios, como un acto de reconocimiento interno: Eu soy elegido. Ellos pensaron que habías terminado, pero Dios te estaba escondiendo. Hubo un momento, quizás silencioso y casi imperceptible para los demás, en el que muchos llegaron a la conclusión de que tú ya no ibas a levantarte, de que lo mejor de ti había quedado atrás, de que tu tiempo había pasado y de que tu ausencia confirmaba su juicio. Para ellos, tu retirada fue interpretada como fracaso, debilidad o derrota, porque el mundo solo entiende los movimientos visibles y no sabe leer los procesos ocultos. Mientras dejaban de mencionarte, mientras seguían adelante sin mirarte atrás, mientras ocupaban tu lugar con alguien más manejable o menos profundo, creían que la historia había terminado contigo.
Y en ese mismo instante, sin que nadie lo anunciara y sin que tú mismo lo comprendieras del todo, Dios comenzó a esconderte. No a esconderte por vergüenza, ni por castigo, ni porque no fueras suficiente, sino a esconderte porque hay etapas en las que la exposición mata lo que todavía está en formación. Hay semillas que no pueden crecer bajo miradas envidiosas, proyectos que no sobreviven al ruido y almas que necesitan ser cubiertas para no romperse antes de tiempo. Muchos elegidos confunden el ocultamiento con abandono, porque el dolor de no ser vistos se parece mucho al dolor de no ser amados. Pero son cosas distintas. El abandono deja vacío, el ocultamiento preserva esencia. Dios no te sacó del escenario porque no fueras capaz, te retiró porque lo que estaba siendo trabajado en ti necesitaba silencio, profundidad y verdad. Mientras otros avanzaban rápido, tú eras llevado a un ritmo que parecía injusto, lento y solitario, pero que estaba afinando tu discernimiento, tu carácter y tu conexión con lo invisible. En ese tiempo oculto, aprendiste cosas que no se enseñan en público. Aprendiste a escuchar sin hablar, a observar sin intervenir, a resistir sin aplausos. Aprendiste a sobrevivir a la incomprensión, a sostenerte sin reconocimiento y a seguir caminando aun cuando nadie te confirmaba que ibas por el camino correcto. Y aunque muchas noches dudaste, aunque más de una vez pensaste que habías sido olvidado, la verdad es que estabas siendo resguardado. Porque hay personas que si hubieran sido expuestas demasiado pronto, habrían sido destruidas por la traición, el abuso o la manipulación de otros. Dios vio cosas que tú no viste. Vio intenciones ocultas, caminos que parecían seguros, pero que terminaban en ruina, alianzas que prometían estabilidad, pero exigían que traicionaras tu esencia. Por eso cerró puertas sin explicaciones, rompió conexiones sin despedidas y permitió que te quedaras solo cuando más necesitabas compañía. No fue crueldad, fue protección. Mientras ellos seguían convencidos de que habías quedado atrás, algo en ti se estaba alineando. Tu mirada se volvió más profunda. Tu tolerancia a la mentira se redujo. Tu necesidad de agradar comenzó a morir. Y sin darte cuenta, empezaste a convertirte en alguien que ya no podía ser usado de la misma manera. El ocultamiento no fue un retroceso, fue una incubación. Y todo lo que pasa por incubación sale transformado, fortalecido y listo para sostener lo que antes no habría podido cargar. Si hoy miras atrás y ves etapas donde nadie te vio, nadie te llamó y nadie apostó por ti, no las maldigas. Fueron el espacio sagrado donde Dios trabajó en ti sin interferencias. Ellos pensaron que habías terminado, pero Dios apenas estaba comenzando. Si esta verdad resuena en tu espíritu y confirma lo que has vivido, escribe en los comentarios, con calma y con conciencia: Eu soy elegido, el silencio de Dios no era ausencia, era estrategia. Si hubo algo que te desgastó más que el rechazo humano, fue el silencio de Dios en los momentos clave. No cuando todo estaba tranquilo, sino justo cuando más necesitabas una respuesta, una señal clara, una intervención que dijera sin ambigüedades que estabas en lo correcto y que no merecías lo que te estaban haciendo. Oraste, esperaste, observaste, y el cielo no respondió como esperabas. Ese silencio fue interpretado muchas veces como abandono, como indiferencia, como una especie de distancia inexplicable. Y en el fondo, aunque no lo dijeras en voz alta, una pregunta comenzó a crecer dentro de ti. Si esto es injusto, ¿por qué Dios no hace nada ahora? Esa pregunta no te hace débil, te hace honesto. Muchos elegidos pasan por esa etapa donde sienten que el cielo guarda silencio mientras la injusticia avanza, mientras otros prosperan, mientras los que te descartaron siguen caminando como si nada.
Y ahí es donde se rompe algo por dentro, no la fe en Dios, sino la forma infantil de esperar que Él actúe. Porque hay silencios que no son ausencia, son cálculo. Hay silencios que no significan retirada, sino preparación de un movimiento mayor. Y hay silencios que existen precisamente para que nadie pueda decir después que fue suerte, coincidencia o ayuda humana. Dios no respondió en el momento que tú querías, porque si lo hubiera hecho, el impacto habría sido menor. Te habrían defendido a medias, te habrían devuelto al mismo lugar, te habrían permitido seguir en estructuras que no estaban alineadas con tu llamado. El silencio fue una poda invisible. Mientras tú te preguntabas por qué no llegaba la respuesta, algo estaba siendo reorganizado. Personas estaban siendo removidas sin que lo supieras. Escenarios estaban siendo desmontados. Verdades ocultas estaban madurando para salir a la luz en el momento exacto. El silencio de Dios también te obligó a hacer algo que muchos nunca hacen: mirar hacia adentro sin distracciones, sin aplausos, sin ruido espiritual. Ahí confrontaste tus miedos más antiguos, tus inseguridades más profundas y esa sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. Y aunque dolió, ahí nació tu verdadera fortaleza, porque dejaste de buscar que Dios te defendiera frente a otros y comenzaste poco a poco a permitir que Él te reconstruyera por dentro. Dejaste de pedir explicaciones inmediatas y aprendiste a sostenerte en la certeza silenciosa de que tu historia no estaba terminada. Hay cosas que Dios no explica porque no se pueden entender antes de tiempo. Hay procesos que solo cobran sentido cuando el resultado aparece, no cuando el dolor está activo. Si hoy sigues aquí, después de haber atravesado ese silencio, después de no haber recibido respuestas rápidas, después de haber seguido creyendo aun cuando no sentías nada, eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Ese silencio no te destruyó, te entrenó, te volvió menos dependiente de señales externas y más sensible a la voz interna. Te hizo más sobrio, más firme, más consciente de quién eres cuando nadie te aplaude. Y llegará el momento, porque siempre llega, en el que mirarás atrás y entenderás que si Dios hubiera hablado antes, si hubiera actuado antes, no estarías preparado para sostener lo que viene ahora. El silencio no fue abandono, fue estrategia. Si esta parte de la historia toca algo profundo en ti, no la ignores. Reconócela con un acto simple y consciente. Escribe en los comentarios: Eu soy elegido la sorpresa, no es solo la bendición, es en quien te convertiste. Muchos piensan que la gran sorpresa será lo que Dios te dará, el cambio externo, la restitución visible, la puerta que se abre o la provisión que llega. Pero la verdadera sorpresa, incluso para ti mismo, es la persona en la que te has convertido después de haber sido descartado, ocultado y silenciado durante tanto tiempo. Porque si algo ocurrió en ese proceso, es que dejaste de ser ingenuo sin volverte duro, dejaste de ser dependiente sin volverte frío, y dejaste de necesitar aprobación sin perder tu sensibilidad. Eso no es común. Eso no se aprende en etapas cómodas ni en temporadas de éxito. Mientras otros seguían repitiendo patrones, tú estabas siendo despojado de ilusiones. Mientras otros se sostenían en palabras, tú aprendías a leer energías, intenciones y silencios. Mientras otros buscaban reconocimiento, tú estabas desarrollando una autoridad interior que no necesita validación externa para existir. Te volviste más observador, más cuidadoso con lo que entregas, más consciente de a quién permites entrar en tu espacio. Ya no te atrae cualquier oportunidad, ni cualquier relación, ni cualquier promesa envuelta en entusiasmo vacío. Algo en ti aprendió a esperar, a discernir y a decir no,
sin culpa. Eso es crecimiento espiritual real, aunque casi nadie lo aplauda. Muchos de los que te descartaron no se sorprenderán solo por lo que Dios haga a tu favor, sino porque cuando vuelvan a verte, no reconocerán al mismo de antes. Notarán que ya no reaccionas igual, que ya no te explicas de más, que ya no persigues aprobación ni mendigas lugar. Tu paz les resultará incómoda. Tu claridad les parecerá arrogancia. Tu silencio les parecerá amenaza. No porque hayas cambiado para mal, sino porque ya no eres manipulable, ya no eres predecible y ya no encajas en el rol que habían asignado para ti. Y aquí hay una verdad importante que el elegido necesita entender. Dios no solo te prepara para recibir bendiciones, te prepara para sostenerlas sin perderte a ti mismo. Por eso el proceso fue largo. Por eso la soledad fue profunda, por eso la transformación ocurrió de adentro hacia afuera. La sorpresa no es solo que Dios te levante. La sorpresa es que cuando lo haga, tú estarás listo. Si al escuchar esto reconoces que ya no eres la misma persona, aunque el mundo todavía no lo haya notado, escribe en los comentarios como afirmación interna: Eu soy elegido, no te descartaron, te activaron. Llegará un momento, y ese momento no está lejos, en el que aquellos que te descartaron comenzarán a darse cuenta de que no te perdieron por error, sino por incapacidad. No supieron leerte, no supieron cuidarte, no supieron honrar lo que cargabas, y ahora tendrán que observar desde lejos lo que nunca fueron capaces de comprender de cerca. No será necesario que regreses a explicar nada. No será necesario que ajustes cuentas. No será necesario que levantes la voz. La revelación hará todo el trabajo. Porque cuando Dios termina un proceso en un elegido, no lo anuncia con ruido, lo manifiesta con hechos que no necesitan defensa. Y eso es lo que va a sorprenderlos. No solo lo que Dios hará contigo, sino la claridad con la que todo encajará cuando ya sea demasiado tarde para corregir decisiones pasadas. Muchos entenderán que no te descartaron porque no valías, sino porque tu presencia activaba cosas que ellos no estaban listos para enfrentar. Activaba conciencia, activaba verdad, activaba cambios que amenazaban sus zonas cómodas, y en lugar de crecer, prefirieron expulsarte. Pero aquí está la parte que transforma la herida en propósito. Ese descarte fue exactamente lo que activó tu llamado. Si te hubieran retenido, te habrían limitado. Si te hubieran aceptado del todo, te habrías adaptado a un lugar que no estaba diseñado para tu expansión. Si te hubieran entendido antes, tal vez nunca habrías despertado. La soledad afinó tu oído espiritual. La humillación purificó tu intención. El abandono fortaleció tu dependencia en lo invisible. Nada fue desperdiciado. Y cuando Dios comience a moverte, cuando las piezas empiecen a alinearse, cuando las puertas se abran sin que tengas que forzarlas, muchos sentirán sorpresa, otros sentirán incomodidad y algunos sentirán arrepentimiento. No porque tú busques reconocimiento, sino porque la verdad tiene peso propio. Ellos verán que no eras común, verán que no eras reemplazable, verán que no eras débil. Pero tú ya no necesitarás que lo vean, porque en el proceso entendiste algo fundamental. Tu valor nunca estuvo en su aceptación, sino en la elección divina que te separó desde antes de que ellos te rechazaran. Hoy puedes soltar el pasado sin negarlo. Puedes recordar sin que duela igual. Puedes avanzar sin cargar resentimiento. Eso es sanidad real, eso es madurez espiritual, eso es activación. Y ahora escucha esto con atención, porque es el sello final. No te descartaron, te activaron. Activaron tu despertar, activaron tu discernimiento, activaron el cumplimiento de un propósito que no podía manifestarse antes.
Si este mensaje confirmó algo profundo en ti, si sientes que tu historia por fin tiene sentido, escribe en los comentarios como declaración consciente: Eu soy elegido. Y si esta palabra trajo paz a tu espíritu, confirma con un amén, no para mí, sino como un acto de alineación interna. Recuerda esto cuando el pasado intente hablarte de fracaso. Tú no fracasaste. Fuiste elegido. El sistema no te rechazó. Dios te separó. Y lo que viene hará que muchos se sorprendan.